En este espacio hablaremos acerca de la fase 2 de la historia de la música occidental, acerca de la antigüedad, el medioevo y el renacimiento. Vamos a dar una contextualización general, compartiendo y digamos que ustedes se apoyen de la guía adjunta dentro del foro colaborativo para poder contextualizarse y comprender un poco más acerca de estos tres periodos. Listo, es importante que ustedes comprendan qué queremos y qué buscamos con el curso de Historia de la Música Occidental. Lo que buscamos con este curso es que ustedes puedan entender el contexto y las herramientas musicales que proporciona cada uno de los periodos a nivel social, cultural, político y musical, que les permitan a ustedes aportarlo y contextualizarlo frente al proceso que ustedes tienen actualmente como músicos. Ustedes dentro de su proceso musical, ¿qué esperan como músicos hacer y aportar dentro de este proceso de la historia de la música occidental? Empezamos con esta parte de los primitivos, ¿sí? Digamos que en este momento no hay una parte escrita donde diga este fue el proceso, ya que en ese momento pues no había una evidencia ni aparición de la escritura que permitiera dejar todos estos legados. Hay unos manuscritos que se escribieron en distintas rocas y paredes que han ido a través del tiempo los historiadores encontrando y contextualizando estos procesos. Los primitivos que se decía la música se dice que apareció asimismo con la aparición de la raza humana. ¿Por qué? Porque lo empezaron a utilizar como un medio de comunicación entre ellos a través de que la música era intuitiva con el uso del cuerpo, con el uso de la comunicación del lenguaje, y asimismo empezaron a encontrar elementos dentro de su entorno que los rodeaba que les permitieron encontrar otras sonoridades, no únicamente con la voz. Sí, aunque la voz y el cuerpo fue el primer instrumento que permitió hacer toda esta transmisión y conceptualización de lo que es la música como una parte melódica y rítmica. Fue una exploración inicial rítmica, es lo que se dice, ¿no? Y como medio de comunicación y también como adoración frente a dar gracias a la naturaleza y hacer diferentes ritos que les permitían vivir a diario, ¿sí? Posterior a ello, bueno, ya aparece la antigüedad, ¿sí? Que ya en la antigüedad pues hay dos procesos importantes. Uno es el que se da en Grecia, otro es el que se da en Roma. Digamos que los dos lugares fueron importantes para el desarrollo y contextualización de distintos procesos que se van a dar a lo largo de toda la historia de la música occidental, porque digamos que en Colombia hemos empezado a generar otras formas y otros recursos musicales dentro de nuestra música propia, como la música andina, y distintas músicas, música del Pacífico y demás. Si nosotros nos ponemos a ver, hay mucha influencia dentro de los distintos procesos que se dieron dentro de la historia de la música occidental, solo que hemos buscado qué sonoridades permiten dentro de nuestro contexto actual dar un aporte diferente frente a lo que ya se construyó anteriormente. En la antigüedad, que la música siempre ha tenido en sus inicios, tuvo algo muy importante, y es que todo era ligado a la parte religiosa. Lo primero es que la música aparece como primer momento, bueno, se empieza a contextualizar, no aparece porque ya está, solo que se empieza a predeterminar distintos procesos como influencia y una herramienta divina para la adoración a los dioses. ¿Sí? Se buscaban distintos espacios donde era una persona escogida, ¿sí? Era una persona individual, porque la parte instrumental individual es una característica importante de esta época antigua, donde empezaron a ejecutar distintas melodías en gratitud y agradecimiento a los dioses por todo lo recibido. Los instrumentos principales en este contexto fue la lira y el arpa en el siglo VI a.C. y esto que buscó. Una vez el arpa y la lira, también se da la aparición de la cítara y también de los aulos, que es una flauta, que permitían como sonoridades un poco agudas, medias, que era lo que permitía era generar esas melodías que permitieran esa tranquilidad y esa contextualización frente al proceso de la oración. Pero ¿qué pasó después? Normalmente nosotros en la música, los periodos de la música han hecho una transición y un cambio. ¿Por qué? Porque buscan nuevas sonoridades. Normalmente exploran una sonoridad que genera una característica principal de cada periodo, y llega un punto que donde, como es tan usada en ese momento, empiezan a explorar nuevas sonoridades y transforman totalmente frente a una ideología, que es lo que hace que se cambie y se haga una transición de cambios de periodos. ¿Sí? También no es solamente a nivel musical, cultural, sino también social y político. ¿Listo? Siempre todo va de la mano y va globalizando todo este proceso de historia de la música, y es importante que ustedes también lo puedan contextualizar dentro de su proceso, dentro del entorno que se encuentran, porque así mismo ustedes afectan como músicos el entorno donde se encuentran, y la música creada que ustedes van a hacer va a ser
también como un propósito y un resultado de lo que está pasando en ese momento. Listo, en ese momento también se da la aparición del canto gregoriano, no hay una escritura, todo se pasaba de voz a voz, pero pasa una cosa importante aquí con el instrumento que es, digamos, una parte importante en esta parte de la antigüedad, y es que entonces como empiezan a buscar otras sonoridades, empiezan ya a hacer que la música sea demasiado virtuosa, el virtuosismo toma un gran lugar en este proceso y empiezan a generar torneos que iban los músicos a competir. Entonces el que fuera más virtuoso era el mejor músico, pero normalmente la gente que estaba de asistente no tenía la comprensión de lo que estaba pasando y de lo que se estaba interpretando como música en esa parte de la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una frase que me parece interesante resaltar, es una frase que dijo Aristóteles, que está dentro de la guía que yo adjunto, que habla que si la música realmente se viera no como un arte de complejidad, ni para ganar trofeos, sino se entendiera como una disciplina de comprensión de una melodía sencilla, de un ritmo y de esa delicadeza que puede transmitir la música, se iba a entender de otra forma y se iba a entender como tal, de forma pura, lo que era la música como disciplina. Es allí cuando la complejidad y el virtuosismo pasa de lado y la música empieza a tomar otro estilo diferente, donde la música instrumental empieza a hacer melodías más sencillas y asimismo ya empiezan a parametrizar y a simplificar todos estos métodos que tenían anteriormente virtuosos. ¿Sí? Es allí también donde empieza una nueva exploración, que es la aparición del canto gregoriano, que como les digo fue voz a voz, y están estos dos contextos, tanto la aparición del canto gregoriano como esa parte ya de la contextualización de la música, que ya empiezan también la aparición de los tetracordios, que permite la configuración de los modos dados en la antigüedad, que también están dentro de la guía y con un video para que lo puedan profundizar, pero que es importante tener en cuenta. Por otro lado, en Roma estaba pasando otra cosa, y es que no todas las personas tenían acceso a la música, normalmente eran personas de la nobleza, y en este caso Nerón fue uno de los emperadores más cercanos a la música, era emperador, y estuvo muy vinculado con el patrocinio de estos mismos eventos que le permitieron al mismo mostrarse como artista. Fue uno de los primeros músicos reconocidos dentro del imperio, y esto también permitió otro proceso, digamos, en contraste a lo que estaba pasando en Grecia, aunque en Grecia fue donde se gestó toda esta parte de la construcción disciplinar de la música en transmisión a la historia de la música occidental. Listo, llega un punto donde cuando empiezan a generar nuevas sonoridades y aparece esta nueva sonoridad que será el canto gregoriano, se da entrada al medioevo, en 1450. Sí, el canto gregoriano toma demasiada fuerza y es uno de los principales movimientos que a nivel musical, como forma musical, toma fuerza en este espacio. Pero ¿qué pasa? En el medioevo ya hay un contraste significativo, que es cuando en el 476 es la caída del Imperio Romano, genera un contraste en el medioevo porque la música cristiana, la religión, toma total fuerza, y es donde la música religiosa tiene mayor fuerza dentro de todos los periodos de la historia de la música occidental. Es aquí donde hay mayor consistencia de música religiosa. La música profana no era tenida en cuenta, y que era fuera de cualquier culto religioso, y no generó impacto en ese momento. ¿Sí? En los cantos gregorianos, en un comienzo se empezó de voz a voz, era la transmisión de voz a voz, pero aparece este personaje Guido de Arezzo, que es el creador del tetragrama, que es la primera forma de escritura, donde iban a hacerlo a través de neumas, que son esas figuras que ustedes encuentran dentro de este proceso, figuras que permitieron dar también duración, ritmo y altura de los cantos. Habían características principales que aquí tienen que tener en cuenta, porque es lo que quiero que hagan en la composición que hay que entregar. Era monódico, escrito a una sola voz, todas las partituras de canto gregoriano están escritas en tetragramas, normalmente el autor era desconocido, el ritmo era importante destacarse entre los pasajes, porque como eran tan planos, en cuanto que era una sola voz, el ritmo era el que permitía generar el contraste.
¿Listo? Ustedes cuando hagan una apreciación musical deben mirar todos estos aspectos. ¿Qué pasa con el ritmo? ¿Qué pasa con la melodía? ¿Qué pasa con el acompañamiento? La letra siempre estaba escrita en latín, el ritmo era ligado a las sílabas del canto litúrgico, la interpretación era solo voces masculinas, que posteriormente hablaremos de la importancia de la mujer dentro de dentro de este proceso de la historia. No tiene acompañamiento de ningún otro instrumento que no sea la voz. Las composiciones son basadas en los modos que fueron dados desde la antigüedad y la forma y estructura del canto era basada en libros bíblicos que se fuera cantar. Se buscaba que la voz no hiciera intervalos muy amplios, solo notas cercanas, segundas, terceras, hasta quintas era la máxima distancia que se debía tener. Y esto es importante que tengan en cuenta estas características para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Para esta contextualización también en el medioevo, pues hubo dos procesos grandes en el medioevo. Está toda esta parte, bueno, que la música religiosa fue la más importante, pero a finales ya de este siglo, de este periodo, empieza a generarse un proceso en la música profana, que son los juglares y los trovadores. ¿Sí? Los juglares y trovadores son música que buscaba hacer una entretención para las personas, pero generaba una diferencia. Los juglares eran personas de clase alta, simplemente habían rechazado totalmente o ya habían salido de esa parte del culto religioso y buscaban hacer una crítica social, cultural y política frente a lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia. ¿Sí? Asimismo también los trovadores buscaban, era también un método de entretención, pero no era con una transmisión tan directa frente a la persona que lo hacía, que lo hicieron los juglares. Por otro lado, dentro de esa música profana, en Italia se estaba gestando un movimiento que ya fue relevante dentro de la música del Renacimiento, que fue el madrigal, que es una música profana dada en Italia, donde ya la polifonía empieza a tomar mayor cantidad de fuerza, porque empieza a tener un juego de texturas donde venían de música solamente monódica, monofónica, hacer uso de la música polifónica. En 1170 aparece el Ars Antigua y el Ars Nova, que es donde ya la sonoridad polifónica toma fuerza. ¿Sí? Es allí donde empiezan a buscar contrastes y empiezan a buscar con el Ars Nova en esta catedral de Notre Dame, en esta escuela, donde empiezan a gestar todos estos procesos compositivos nuevos, de dar mayor complejidad a la música, mayor amplitud y buscar otros procesos creativos que permitieran a los músicos del momento generar nuevas sonoridades para generar esta transición de paso del medioevo al renacimiento. ¿Listo? Compositores y músicos influyentes: Leonin, Perotin, Petrus de Cruz, Jacobo de Lier, Johannes de Garlandia, que fue uno de los más influyentes y famosos de esta etapa final de la Edad Media por ese uso de texturas polifónicas. ¿Listo? Cuando hablamos de monofonía y polifonía, cuando hablamos de monofonía es cuando, bueno, monódico es que es solamente una voz, pero digamos que si vamos a hablar de monofonía y estamos utilizando cuatro voces, las cuatro voces van simultáneas con el mismo ritmo y la misma altura. ¿Listo? Solo para que lo tengan en cuenta porque es una de las características que van a utilizar en la composición a realizar. Mientras que la polifonía generaba contrastes rítmicos. ¿Listo? Ya en el Renacimiento, cuando hablamos de la música renacentista, ya empieza otro proceso bien fuerte y es la división entre tres procesos musicales. Ya tienen tres procesos musicales, tienen fuerza. Tienen proceso musical, la música religiosa, la música profana y asimismo la música instrumental. La música instrumental vuelve a tomar fuerza. Está dividido entre esos tres procesos y posteriormente en la música profana, que el madrigal toma la mayor cantidad de fuerza con texturas polifónicas, que es donde ya es contraste de distintas melodías con distintos ritmos, también permite generar un contraste frente a un proceso donde la melodía podría ser una sola melodía principal y va acompañada de distintos instrumentos generando un contraste. Si hablamos ya de la música religiosa, bueno, el canto gregoriano sigue siendo fuerte, pero empiezan a generar otros procesos de indagación acerca de lo que deben buscar en nuevas sonoridades y permitir que otros intervalos se puedan utilizar y no generar, digamos, como ese acercamiento a creer que la música era cercana al diablo por distintos usos de disonancias, de intervalos que generan emociones en los seres humanos. Luego ya la música instrumental vuelve a tomar fuerza, donde bueno, empiezan a ser acompañante a las voces, pero empiezan a buscar nuevas sonoridades frente a este proceso.
Entonces, para resumir, en la antigüedad se da todo este proceso de la creación de la modalidad, se simplifica toda esta parte de este proceso musical, luego pasamos a la parte del medioevo, que es donde ya encontramos que solo la música religiosa es fundamental y es el principal factor, luego pasamos al Renacimiento, donde empieza la música religiosa a quedar un poco de lado y empiezan a haber otras figuras frente a texturas. En medioevo la textura monódica, monofónica, que tomó bastante fuerza, solo al final en 1170 donde ya la polifonía empieza a tomar un propósito diferente, y es allí donde se propone esta actividad. ¿Por qué se propone esta actividad? Porque la idea es que más allá que ustedes aprendan fechas de memoria y demás, es que ustedes empiecen a reconocer por qué estas características y cómo suenan. Entonces, a partir de esta exploración, la idea es que ustedes puedan buscar en estos procesos, decir, ok, ¿cómo podría sonar algo monofónico? Que ustedes mismos hagan esa indagación y profundización, ¿cómo podría sonar algo polifónico? Y que ustedes puedan hacer una profundización, ¿sí?, en este aspecto a través de un ejercicio compositivo y exploratorio que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cómo va a ser ese ejercicio exploratorio? Va a ser de libre formato lo que ustedes van a realizar, y en ese libre formato, ¿sí?, que ustedes realizan, la idea es que dentro de la composición, que puede ser 8 compases, 10 compases, cortamente, donde ustedes utilicen una textura polifónica y monofónica. Si es monofónica, es que va a una sola voz, ¿sí?, a una sola voz y con el mismo ritmo, como mostraba la diapositiva anterior. Si van a utilizar polifonía, si ustedes se dan cuenta, lo pueden hacer de dos formas. Encontramos esta forma, que es donde encontramos 4 voces a la vez. Ustedes lo pueden hacer en libre formato, no tienen que ser los instrumentos de esa época, sino, digamos, pensando en su contexto actual. Pero hay un contraste rítmico donde encuentran una melodía principal y también hay un acompañamiento, simplemente hay un contraste de texturas. También pueden hacer esta polifonía, que si ustedes se dan cuenta empieza este ritmo, que es el mismo ritmo en las 4 voces, pero la diferencia es donde inicia. Este inicia en el segundo tiempo, este inicia ya en el cuarto, este inicia ya desplazado en el segundo tiempo del segundo compás, y este en el cuarto tiempo del segundo compás, pero el ritmo es el mismo, ¿sí? Cuando ustedes hablan de monofonía, es que son las mismas voces, las mismas alturas y simultáneamente suena lo mismo, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes hagan ese contraste en esa pequeña composición, utilizando un formato, puede ser a 4 voces, 3 voces, pero que esto se vea reflejado y lo resalten dentro de esta composición. Quería hacer este video para esta contextualización y que ustedes aprovechen estos espacios y estos recursos compositivos para que estas características ustedes también comprendan cuántas veces las usan ustedes dentro del proceso musical que ustedes hacen. Son conscientes de esas características que vienen desde hace tanto tiempo y que ustedes utilizan actualmente. Es la pregunta que yo me hago, y que ustedes reflexionen acerca de este proceso histórico. Gracias.